Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y cuando quiera que nos escuchen y nos vean. Soy Eduardo Tello y junto con Paola Mantilla tenemos este espacio de sincronía, que es un espacio para compartir las experiencias, los aprendizajes y todo aquello que hemos venido descubriendo en el camino como consteladores familiares, como terapeutas junto con Paola. Así que ya está nuestra querida Paola conectándose. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va Muy bien, muy todo? bien. Todo muy bien. Aquí, En una noche lluviosa, acá llueve copiosamente en el Valle de los Chillos. Así que en la vamos a noche, calentarnos con, con la en compañía de todos esta- ustedes. así es, así es. Ujú. De todas maneras, tenemos diferentes circunstancias. En Guayaquil se están muriendo de calor y así. Y la verdad es que aquí está lo más importante es, independiente del clima, abrigarnos o deshojarnos, si es que fuera el caso. eh, Tener esta perspectiva de avanzar y estar un poco más livianos en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Así es, así que les vamos dando la bienvenida a las personas que ya se van conectando. Como Con siempre, mucha pues es un luz. placer, un gusto tenerles aquí con nosotros, porque el objetivo nuestro es precisamente el poder conversar con ustedes, el poder compartir, decía yo, eso que hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido conociendo, experimentando desde nuestra formación como consteladores y también obviamente en nuestras actividades diarias, ¿no? La Pau es una empresaria que se dedica a hacer negocios y a construir eh, servicios, productos, ¿no? Así que ella tiene muchísima experiencia en el ámbito de los negocios, es economista, y además hizo su formación como consteladora. Así que tiene muchísimas herramientas para poder compartir con el tema que hoy vamos a ver, ¿sí? Así que vamos a esperar unos minutitos mientras la gente se va conectando, como siempre. Así que vamos a empezar en unos momentos. ¿Qué tal, mi querida Pau? ¿Cómo te has sentido? Bien, bastante bien. Hoy fue un día diferente, por decirlo así. Salí a caminar en la noche, estaba bastante cansada después de un día un poco duro, por decirlo también. Y, y nada, más bien muy fresca después de la caminata, muy renovada después de un baño y tranquila ya, con los pollitos atendidos, como se dice. Qué bien. Todavía estamos en esta, más bien dicho, y ahora como con mucha más fuerza, ¿no? En esta situación, esta condición de que el tema del COVID está muy difícil. Muchas personas que están en situaciones complicadas, personas que han partido, que han fallecido, y obviamente el dolor que todo eso ha causado en muchas personas es muy complejo, es un momento difícil. Gente que ha perdido su trabajo o gente que ha tenido que modificar de una forma drástica la forma en cómo hacía su trabajo. Y bueno, parte de eso es lo que queremos conversar ahora, ¿no? Esto de el agobio en el que se puede convertir muchas veces el trabajo. Trabajo como tal. Sí, sí, sí. O sea, creo que en el día a día no dimensionamos realmente cuán agobiante puede llegar a ser nuestro trabajo, porque estamos justamente como el hámster, ¿no? En la ruedita y todo el tiempo vamos y vamos avanzando. Ay, qué lindo. Hay dos personas que son conocidas, a quienes aprecio mucho. Gladysita, que es una hermosa mujer. Hemos compartido con ella hace algunos años y nos vamos conociendo y aprendiendo la una de la otra. Y está Fernando también. Un abrazo, Pau, desde Colombia, mi Fer. Sí, no nos podemos Ah, qué ver hace chévere, mucho tiempo. Bienvenido. Qué lindo tenerte por aquí, mi Fer. Es qué bien, justamente bienvenidos. una sí, y con Fernando hemos tenido esas experiencias de campo, como se dice. Tienes que ir al campo, tienes que ir al agricultor, tienes que estar ahí, pero él es muy divertido, como todos los colombianos, son muy, muy divertidos y hacen del trabajo mucho más llevadero.
Así que les mandamos un abrazo igual a la gente de Colombia que ha pasado toda esta semana con una tensión terrible por este tema de su... Sí, momentos tan difíciles. Son momentos muy, muy duros y claro, ¿no? O sea, las sociedades como tales estamos como muy sensibles en todos los países y entonces eso implica que así como es afuera, es adentro y puede ser que también nos estén mostrando esa propia sensibilidad nuestra, ¿no? Yo creo que definitivamente, porque como te decía, con tantos cambios que ha habido en estos meses, ya vamos más de un año, al menos aquí en Ecuador, todos esos cambios muchas veces muy drásticos, esas pérdidas que ha habido, ¿no? Pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocios, pérdidas de dinero, Sí. pérdida de nuestro sentido de la vida, ¿no? Estábamos acostumbrados a muchas cosas que de la noche a la mañana cambiaron, ¿no? Sentido de subsistencia que nos está cambiando. Bienvenida Exacto. María Cristina también, siempre nos está siguiendo en nuestras diferentes charlas, qué bueno tenerte aquí. Y bueno, creo que vamos esperando, ¿no? Un poquito. Sí, un minutito más para empezar hasta eso. Como siempre, bienvenidas las personas que se van incorporando, que se van conectando y como siempre también cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier curiosidad que tengan o cualquier pregunta que quieran hacernos respecto al tema. Y bueno, también si es que tienen algo que no sea tal vez muy conectado con el tema, pero nosotros con muchísimo gusto se lo podemos responder en la medida de nuestro conocimiento y nuestra capacidad. Muchas gracias las personas que nos habían mandado mensajes en la charla anterior que nos agradecían y nos felicitaban por lo que habíamos compartido. Así que muchas gracias también a esas personas que han tenido palabras tan generosas con nosotros. Y pues lo único que nosotros hacemos junto con la PAO en este espacio de sincronía es simplemente compartir y hacer lo que nos gusta, porque nosotros no estamos haciendo esto por obligación Ujú. ni con el propósito de obtener algún beneficio, ¿sí? Sino que simplemente queremos compartir eso que a nosotros en algún momento nos ha servido para estar mejor, para tener una mejor vida, para poder entender mejor las cosas y que de alguna forma creemos que es importante que la gente también lo conozca, porque como yo les decía alguna vez, cuando yo decidí hacerme terapeuta, y también fue y hacerme capacitador, también fue por un motivo de alguna forma egoísta, porque yo quería tener una mejor vida, ¿no? Yo quería vivir en una ciudad segura, limpia, tranquila, y me di cuenta que eso no era posible si las demás personas eh, estaban en otra sintonía, ¿sí? Entonces me di cuenta que era un problema de conciencia. Para que yo pueda estar bien, mi alrededor, la gente, tiene que también estar bien. El bienestar no es una cuestión individual, es colectiva, pero nace desde uno mismo. Entonces, de ahí este deseo, al menos de mi parte, de compartir estos conocimientos, de estas enseñanzas, para que la gente esté mejor, viva mejor, más tranquila. Y eso, a su vez, a mí me da ese beneficio de que es más fácil convivir con gente que está tranquila, que está en paz, que está disfrutando de la vida. Es más fácil para todos. Así que esa es al menos mi intención. Bueno, creo que ya es momento de comenzar, mi querida Pau. Vamos empezando. Bienvenida, Verito, también. Un fuerte abrazo a mi Vero, que ella es la persona que me ayuda un montón en el día a día. Y compartimos juntos igual muchas enseñanzas, muchas cotidianidades. Así que, Verito, bienvenida también. Empecemos entonces. Empezamos. Tenemos el síndrome del lunes. Ese síndrome que nos pasa a muchos en el que estamos, por favor, que llegue el viernes y el día lunes no podemos creer la tragedia que estamos viviendo encima. Y el domingo no podemos creer que se acabó el fin de semana. Exacto, y el día lunes nos pega la sábana y lo único que uno dice es no, por favor, no, por favor, no, por favor. Entonces, hemos puesto porque justamente en nuestro pod decíamos, odio mi trabajo. Y al revisarlo a mí se me vino y decía, es muy fuerte la palabra odio mi trabajo. Y muchas veces, justamente eso, no llegamos a afrontarnos a nosotros mismos de que de pronto no estamos a gusto en el trabajo. O sea, podemos decir, odio mi trabajo, pero no tanto, ¿no?
Y es como cuando nos ponemos a consolarnos a nosotros mismos o a mentirnos a nosotros mismos. Pero este síndrome del lunes lo habíamos analizado contigo, mi estimado Edu, y veíamos de que estamos nosotros programados para pensar, sentir y actuar en base a que el trabajo es un castigo. ¿Sí? Así es. Incluso cuando estábamos analizando esto, veníamos de dónde viene este sentimiento de que el trabajo es algo que nos causa dolor, insatisfacción, de que incluso lo miramos como un castigo. Y va mucho de muy atrás. Incluso si ustedes ven que la mayoría de nosotros que hemos nacido y hemos sido criados en familias católicas o cristianas, en una parte de la historia de la humanidad que cuenta la Biblia, precisamente dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, una de las sentencias que Dios les dio a esta pareja fue, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Porque aquí en el paraíso estabas de vago, aquí comías todo gratis, aquí tenías las manzanas, tenías las frutas, tenías todo a tu servicio, y como pecaste, entonces te quito todo eso y ahora tendrás que trabajar para conseguir tu comida. Así que a esas alturas se remonta este sentimiento y esta relación que muchas veces establecemos con el trabajo, mirándolo como un castigo. Así es. Y bueno, digamos que eso sucedió hace 2000 años, pero se ha proyectado perfectamente durante 2000 años. Y con Edu hacíamos para preparar esta charla una reflexión de qué es lo que pasó hace 100 años solamente. Porque hace 100 años el mundo era como el agua y el aceite. No somos nada del hoy, de lo que fuimos hace apenas 100 años. La historia transcurrió de pronto de una forma tan lenta estos 2000 años que nos hemos igualado todos los deberes, por decirlo así, como humanidad en estos últimos 100. Entonces habíamos hecho una revisión y veíamos que apenas en 1929, ¿no es cierto? Y se concretó en 1938 el primer código de trabajo en el Ecuador. ¿Qué es lo que establecía este código? El derecho al trabajo. Y unas reivindicaciones sociales que vayan a evitar todo este tipo de abusos que no podemos desconocer que ha habido a lo largo de toda la humanidad. Pero el código de trabajo, todas estas aspiraciones sociales vienen a trasladarse dentro de una ley en la que nos va a proteger, ¿no? A los menos favorecidos, ¿sí? Porque creo que la gran mayoría de nosotros no viene pues de esa élite crema innata, sino casi todo, Burguesa. no, casi, exacto, de esa crema innata burguesa, ¿no es cierto?, europea, sino casi todos venimos de una misma masa mestiza que tiene más o menos condiciones, ¿sí? Entonces, nos queríamos remontar estos años. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos dan este como derecho al trabajo. Es como que se escribe de que tenemos dentro de la sociedad moderna, por llamarla así, estas reivindicaciones sociales que nos dicen, tiene derecho a un sueldo mínimo, tiene derecho a un décimo, tiene derecho a un fondo de reserva, tiene derecho a una jubilación, tiene derecho a una pensión y su patrón Vacaciones. tiene que cubrir sus vacaciones. Si es que usted está trabajando mucho tiempo, tiene que darle más vacaciones por lealtad también a eso. Entonces viene todo esto de las reivindicaciones sociales para justamente darnos una mayor seguridad, ¿sí? Incluso tú habías citado, mi querido Edu, a nivel internacional también, ¿sí? Tú decías que también tenemos en 1948 se declara el derecho al trabajo como un En derecho. parte de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Exactamente. Entonces, cuéntanos, Edu, ¿cuál era la intención de hacer esta declaración a nivel internacional? Bueno, esto que se concretó en el 48 venía como parte de toda esa experiencia que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hubo este genocidio de los nazis en contra de los judíos y obviamente eso generó un despertar, digamos, en la conciencia, vino a remover la conciencia y a plantearnos, creo que por primera vez a nivel global, esa condición de seres humanos que nos
atañe a todos, que no existen seres humanos de primera o de segunda, sino que todos somos iguales dentro de nuestras diferencias. Y así que esta Declaración de los Derechos Humanos pues hizo un acopio de todo lo que se creyó conveniente y que se pensaba en ese momento que era parte de lo que garantizaría una convivencia armónica. Entonces, parte de eso fue precisamente lo relacionado al trabajo, ¿sí? Entonces, aquí les voy a leer, es del artículo 23. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Entonces, desde ahí empezamos. La protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo, cosa que muchas veces todavía ahora no se da, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también dice, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Y en el artículo 24 dice, toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Así que en estos dos artículos se consagra, ¿no?, esta parte del derecho al trabajo, pero al mismo tiempo se dice el derecho al descanso, que es lo que pensábamos con la Pau, decíamos en realidad, cuando nosotros vemos el trabajo como un derecho, ¿para qué sirven los derechos? Los derechos sirven para la libre expresión del ser, deberían ser para eso, ¿no es cierto? Es decir, los derechos deberían garantizar el ejercicio pleno de nuestra condición humana y la búsqueda de la conexión con la felicidad, con la vida. Y eso deberían cuidar estos derechos, la posibilidad de que nosotros tengamos esa facilidad de conectarnos con la vida, de experimentar con alegría y con felicidad esta experiencia aquí en la Tierra. Pero sin embargo, al mismo tiempo, esto del trabajo no se entiende como una facilidad para disfrutar la vida, sino de una condición para la supervivencia, ¿sí? Entonces, desde ahí empezábamos a un poco entender las contradicciones, porque si bien esta mirada del trabajo como un derecho nos dice que sí, o sea, todos, en el fondo pienso que la intención era decir, todos tienen derecho a tener las condiciones y los ingresos necesarios, porque obviamente ese bienestar material se consigue a través del dinero, al menos todavía. Entonces, este derecho probablemente lo que pretendía era garantizar que las personas tengan los ingresos suficientes para tener una vida digna con el acceso a los bienes que les permitan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, hemos ido también avanzando, perdóname Edu, que te interrumpa, justamente en esto de avanzar en un estatus de vida. Y claro, es súper bonito integrar y ver de que estamos en sincronía, ¿ya? Y por eso justamente son nuestras charlas en sincronía. El mundo entero empieza a sincronizarse, como bien Edu decía, dentro de una posguerra, ¿sí? Después de la guerra no hay comida, no hay trabajo, hay pérdidas económicas, hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales, hay que hacer toda una reconstrucción, ¿sí? Y si hacemos lo que estamos viviendo de una u otra forma con la actualidad, el momento presente, la humanidad nos estamos como que una pandemia con ese nombre tiene unos efectos similares a una posguerra. Si a alguien de nosotros se le ocurre salir en estos fines de semana de confinamiento, va a sentir esa sensación, ¿sí? De no hay nadie, de no hay actividad, no hay vida, no hay bulla, no hay comercio. Hay miedo. Hay miedo y hay escasez, ¿sí? Entonces, estas proclamas que vienen de hace 50 años son realmente proclamas dentro de una escasez. Yo tengo como ser humano el derecho de tener un trabajo porque el trabajo me da un medio de subsistencia, ¿no es cierto? Así es. Pero con Edu... Entendido. Sí. Sí, te decía, simplemente eso. Entendido precisamente el trabajo como eso, como un medio para la supervivencia.
Creo que se te fue el audio, mi querida. No te escucho, no te escucho. No sé si alguien le está escuchando a la Pau o yo no le escucho. Hola, hola. Ya se nos fue la Pau. Vamos a ver si ya regresa, que se le conecte nuevamente el audio. Pero sí, eso es lo que nosotros veíamos. Estábamos nosotros en todos estos años acostumbrados a entender el trabajo como un medio de supervivencia, que es muy diferente a lo que ahora estamos buscando. No es la supervivencia, sino ya el gozo de la vida, que son cosas muy diferentes, del poder disfrutar de la vida. Ahora ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que están eh, buscando cosas diferentes ya en su trabajo. Ya no es solamente el tener lo suficiente para sobrevivir, sino que están buscando crecimiento, expansión, satisfacción en su trabajo. Y ese es el cambio que estamos observando, ¿sí? Así que vamos a esperarle un ratito. Ahí está la Pau. Para que se nos conecte y podemos continuar. Hola, Sheila, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Se me escucha lejos, dice. Creo que el audio se nos dañó a todos. Ahí me escuchan mejor. Vamos a ver cómo estamos, ¿sí? ¿Qué tal ahora, mi querida Sheila? Si me puedes comentar si ya se me escucha mejor. Vamos a verle a la Pau. A ver, mi Pau. Vamos a escribirle aquí. Te estoy invitando. Vamos a ver si ya se nos conecta. Ya está mejor mi audio entonces, mi querida Sheila. No se le escucha, dice María Cristina Calvache. Sigue lejos. A ver. Creo que es algún problema del Facebook. Vamos a ver por qué. Primero empezó la Pau. Vamos a ver. Voy a hablar sin el audífono. A ver ahí qué tal me escuchan. Cuéntenme si ahí está mejor el audio. A ver cómo está ahí. A ver qué pasa. No se te escucha, dice la Betty. A ver ahora qué tal. Ya se oye mejor. Ahí estoy, dice la Pau. ¿Dónde estás, Pau? Dice invitar a Pau. Ya está invitada. Ahí está agregando. Volvimos. ¿Sí me escuchas, Pau? Sí, te escucho bien. Ustedes me escuchan. Me entró una llamada y Ya te escucho bien. ahí Te entró una llamada. y me desconecté, sí. Con razón. Yo ya te escucho bien. Perfecto. Si es que Entonces, nos pueden confirmar, porfa, si es que ya nos están, porque decían que a mí también me escuchan lejos. Pero bueno, no sé si a nos ver pueden cómo está bien. confirmar, por favor, si es que ya nos escuchan un poquito mejor. Dice, sí, ahora ya está bien, dice la Sheila. Ahora sí, bien. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, estábamos hablando de que si yo tengo un derecho, como el derecho a la vida, ¿no es cierto? Es algo que no se pide. Y sin embargo, muchos de nosotros o todos tenemos que pedir trabajo, ¿sí? Y pedir muchas veces un trabajo que de pronto no sea lo que soñamos. Entonces, es ahí cuando le empezamos a encontrar una contradicción, ¿no es cierto? Alguien que te da algo, como que te regala algo, esta posibilidad de acceder a un trabajo, de una u otra manera nos está quitando nuestra propia soberanía de nosotros mismos, ¿sí? Vamos a perder lo que de pronto era nuestro sueño, porque tendríamos que hacer un trabajo que de pronto no es lo que soñamos. Y además, que tú tienes que adaptar tu vida al trabajo que te den. ¿Cómo te vistes? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas comes? ¿A qué horas le puedes ver a tus hijos? Muchas veces, Muchas de esas cosas inclusive, dependen del trabajo. tienes que vivir, porque el trabajo muchas veces te mueve. Exacto, ¿hasta dónde tienes que vivir?
O puede ser que a mí me encante el campo, pero en el campo no hay trabajo, que es lo que todos decimos, ¿no es cierto? No hay trabajo, entonces tengo que emigrar a la ciudad donde hay otra vida. ¿Sí? Y así hemos estado como humanidad justamente dentro de estos procesos después de la posguerra en movilizaciones de grandes volúmenes de gente hacia las ciudades. Y ahí es cuando empezamos también con un tema que empezó a afianzarse en el colectivo de nuestra mente. ¿Qué es lo que buscas en la ciudad? Un trabajo seguro. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos en la ciudad? Un trabajo seguro, un trabajo digno. ¿Ya? Entonces, bajo esas dos premisas, también avanzamos justamente, ¿no? Como humanidad, empezamos a movernos a las ciudades. ¿Ya? Y justamente antes, ustedes recordarán, los abuelos, por ejemplo, decían, bueno, o sea, para mejorar la calidad de vida, tú tienes que ser médico, cura, o tendrías que ser abogado, que eran como que las profesiones élite que te iban a permitir surgir y Una mejor afianzar a vida, toda la familia, una jalar mejor a posición social, por una económica. mejor posición social. Entonces, a partir de estos años 50, ¿no es cierto?, empezamos con esto de un estatus que te da el estudio profesional. Quien tenía acceso justamente a esta profesionalización, a este rango académico, ¿no es cierto?, tenía la posibilidad de tener un mejor trabajo, una mejor remuneración, un mejor estatus de vida, ¿sí? Y a la final, quienes no tenían acceso a eso, simplemente tenían que optar por un oficio. Costurera, plomero, carpintero, y muchos de nosotros también venimos de ese estatus. Una gran mayoría venimos de ese estatus. Bendito Que era aquel que más tuvo bien, un abuelo carpintero. que era la mayoría. Exactamente, era la mayoría. Entonces hay un estudio de la Universidad San Francisco súper interesante. De hecho, lo hace un economista que es decano de la Facultad de Economía y Negocios allá. Y él nos dice, en estos 100 últimos años, puede ser que la distribución de la riqueza haya aumentado. Es decir, hay menos ricos y más pobres, ¿sí? Pero también el acceso a una mejor calidad de vida de la humanidad no podemos desconocerlo. Por Porque supuesto. por más que vivamos hoy en una ciudad y que no seamos grupo de los 100 ricos más destacados ni del país ni de la ciudad, tenemos cosas que a nuestros abuelos les costó muchísimo y que no había. Agua potable, agua caliente, gas, electrodomésticos, vehículos, transporte público. Y esto que es para nosotros cotidiano, para nuestros bisabuelos, implicaba un gran esfuerzo. Acceso a la Incluso medicina. podía ser un lujo. No, es que eso era de la gente, ni siquiera de los reyes muchas veces, no tenían acceso incluso a la misma calidad de medicina que cualquiera de los mortales tiene el día de hoy, medianamente, aunque tenga COVID. El paracetamol es para todos, independientemente de la marca, ¿sí? Entonces, realmente hay veces que nos quejamos del trabajo que tenemos, pero no dimensionamos todo lo que como humanidad hemos avanzado como tal. Y seguimos con esta sensación del rico pobre, del mucho esfuerzo y del mucho trabajo, ¿sí? Y con Eduardo justo íbamos avanzando también en nuestras reflexiones y ya en los 70 las universidades también se masifican. Ya en los 50 ya no es tan selectivo. Y en los 70 empieza a ampliarse, a masificarse y empiezan a haber muchas carreras, el ingeniero eléctrico, el ingeniero químico, el ingeniero civil, los economistas, miles, 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 miles de carreras y posibilidades que fueron mucho más asequibles. ¿Sí? Y hoy por hoy muchos tampoco valoran eso. ¿Sí? Y eso hablábamos también de los jóvenes de hoy. Y es que es verdad, la humanidad va cambiando. Y bueno, aquí está mi mamá y es testiga de lo que fue educarme a mí hace
muchos años, de lo que fue educar luego a mi segunda hermana y de lo que fue educar a mi tercera hermana, con quien tengo 20 años de diferencia. Entonces son momentos muy diferentes. Y las aspiraciones y las formas de educar a cada una de nosotras fueron muy distintas también. Entonces, el día de hoy, los jóvenes dicen, bueno, o sea, yo no busco un trabajo seguro. Y nos empiezan a quebrar toda esta estructura que nosotros hemos manejado durante todos estos años, que obviamente no, o sea, los que tenemos entre 30, 50, 60 años, estamos dentro de hemos vivido lo que acabamos de hacer esta reseña. Pero la gente nueva tiene una estructura diferente. Exacto. El mundo ha cambiado en estos últimos 100 años, ha cambiado más que en los últimos 10.000. Y parte de eso se refleja en esta relación que tenemos con el trabajo. Mira, hasta hace, creo que un par de generaciones atrás, era normal que una persona se jubile en la empresa donde empezó a trabajar. Y alguna vez me ponía un ejemplo de, no sé si se acuerdan, o no sé si hay todavía esta fábrica de telas de la Internacional. Era como que el abuelito empezó a trabajar en la fábrica de la Internacional y en la casa había todo, era de la Internacional, ¿no? Tenía la alfombra de la Internacional, tenía el calendario de la Internacional, tenía, bueno, todo, ¿no? Y el abuelito entró a los 17, 18 años a trabajar en la Internacional y a los 65 se jubiló en la Internacional. Entonces eso era como lo más deseado, la estabilidad. Porque obviamente veníamos de una historia difícil de supervivencia. Como tú bien dices, después de las guerras había mucha escasez, mucha dificultad de satisfacer las necesidades básicas, alimentación, medicina. Entonces, lo más deseado era la estabilidad. Después de un periodo de convulsión, lo más deseado era la estabilidad. Entonces, se buscaba un trabajo seguro. Y ahí viene el tema, ¿no? De que yo tengo que buscar un trabajo que alguien me lo dé, ¿sí? Como decía la Pau, empieza esa pérdida de soberanía sobre mí mismo. Alguien tiene que darme un trabajo a mí. Entonces, busco que otro haya creado un trabajo que yo lo pueda ocupar, ¿sí? Entonces, hace 2 generaciones o 3 generaciones, lo deseado era permanecer en la estabilidad. Luego, cambiaron un poco las cosas y después decían, no, ahora estas generaciones siguientes ya tenían más o menos alrededor de 3 trabajos o estaban su vida laboral desarrollándola en 3 diferentes empresas. O sea, ya no se jubilaban en la misma en la que empezaron. Ya salían un poco más allá. Ya eran 3 trabajos. Después decían que lo ideal era cambiar de trabajo cada 5 años para que en tu vida laboral pases por 5 empresas, ¿no? 5 o 6 empresas. Ahora dicen que las personas más o menos tienen entre 3 y 5 profesiones diferentes durante su vida laboral. Ya no solo que cambian de empresa, sino que cambian de profesión. Y creo que eso lo hemos visto y lo hemos vivido muchos. Como yo les decía, yo soy informático de profesión y ahora soy terapeuta, ¿sí? Y antes hice otros negocios, hice otras cosas. Entonces, yo creo que yo he pasado, creo ya por al menos 3 o 4 o 5 actividades diferentes, muy diferentes. Tuve una productora de televisión. Así. Trabajé en comunicaciones y en una época de mi vida hasta tuve un bar, ¿ya? Entonces, son cosas muy diferentes que de alguna manera, al menos en mi caso, yo estaba buscando que satisfagan algún tipo de expectativa mía sobre mí. ¿Ya? Estaba yo buscando un tipo de satisfacción en el ejercicio de esas actividades. Ya no era solamente la mera búsqueda de la supervivencia, ya no es solamente la necesidad del dinero, porque creo que ese es un factor bien importante que hay que considerar. Antes, la búsqueda de un trabajo estaba estrictamente, o en su mayoría estaba enfocado en la búsqueda de el dinero. Es decir, yo voy a trabajar por dinero, ¿sí? Ahora el enfoque ha cambiado. Ya no trabajo solo por dinero. Mi mayor preocupación muchas veces no es el sueldo, sino el satisfacer mis necesidades
de hacer lo que me gusta. ¿Sí? Ahora yo tengo ahí una pregunta que va a continuar y nos vamos a regresar un poquito a lo que teníamos previsto. Sí, la nueva concepción, ¿no es cierto?, es que mi trabajo me guste, que era lo que íbamos a ver, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y la respuesta un poco es la siguiente. Porque nosotros estamos pensando que nuestro trabajo, ¿sí?, nos está cuidando. Entonces, como hemos venido hablando en diferentes facetas de las charlas que hemos venido dando, justamente si nosotros somos una sociedad niña, necesito de alguien que me cuide. Que me cuide. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener un trabajo y yo bajo todas estas leyes laborales, toda esta reivindicación social, me cubro, ¿sí? Y digo, mi empleador me tiene que dar el décimo, la vacación, el zapato adecuado, el esfero adecuado, la computadora adecuada, el equipo adecuado, y si no tengo, pues no puedo trabajar de una manera óptima. Entonces, dejarle la responsabilidad al otro me convierte a mí en dependiente. Yo trabajo porque necesito para comer, por decirlo así, ¿no es cierto?, sobrevivir, necesito para comer, para tener mi estilo de vida, porque unos podemos ganar $100, otros 4 millones de dólares, pero creo que a todos, a los que ganan 10 como los 4 ganan 4 millones de dólares, a fin de mes nos termina haciendo falta el dinero. Porque estamos proyectando justamente un estilo de vida que es mayor o superior al ingreso que realmente tenemos. Y con eso logramos un estatus artificial. Sostenemos un estilo de vida que no corresponde al ingreso que tenemos. Y eso surgió a partir de las facilidades de endeudamiento, ¿no? Porque cuando no había tarjetas de crédito, cuando no había cajeros automáticos, papá y mamá te sacaban de paseo al parque y salían con el dinero que estaba en el bolsillo. Y sabían que solo eso se podían gastar. Porque si se gastaban ese dinero del bolsillo, simplemente ya no tenían de dónde sacar. No había cajero automático como para meter la tarjetita y sacar un avance. Es que, por ejemplo, los niños hoy no dimensionan. Uno les dice, no tengo dinero, y ellos dicen, vamos al cajero. Exacto. No trajiste tu tarjeta, ¿no? Entonces, es justamente esta sensación que es como dual. El niño, ¿no es cierto?, se siente maltratado, por así decirlo. El empleado se siente maltratado por el empleador. Entonces, ahí es que les vamos a dar un tip súper chévere que lo habíamos revisado, es que justamente vamos a generar un equilibrio. Así como en contabilidad, y esto yo lo aprendí hace algunos años, en un coach empresarial que tuvimos, en el que fue mágico. Entonces, vamos a ver en un lado, ¿no es cierto?, el debe, y en el otro el haber. Básico, clase número 1 de contabilidad. ¿Ya? Y vamos a escribir justamente qué es lo que yo doy y qué es lo que yo recibo. Cuando yo recibo mucho más del empleador, por decirlo así, me da pasajes, me da viajes, me da, no sé, ¿ya? Me da el almuerzo, me da mil viáticos, me da cosas, por decirlo así, ¿ya? Pero no me gusta el trabajo que yo hago porque no es mi sueño, ¿sí? Me siento en deuda. Y siento que por todo lo que me da, me tengo que quedar ahí. Me obliga. Entonces ahí viene el famoso sacrificio. Yo me sacrifico porque él es tan bueno que ¿cómo puedo yo decir que no a algo que cualquier persona quisiera, por ejemplo? O el otro lado, yo me esfuerzo, yo hago más de lo que debo, yo hago horas extras, yo trabajo en la madrugada y nadie se entera.
las 50.000 cosas que podemos tener en los diferentes casos. Entonces, yo doy más. ¿Y qué es lo que pasa? Mi empleador no me reconoce, no me mira, ni siquiera sabe lo que hago, por lo tanto no valora. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Generando una deuda que la empresa o el lugar donde yo trabajo me debe. ¿Y eso qué es lo que sucede? Me va a generar una sensación de cobrármelas a mi manera. Ujú. Yo he hecho todo por esta empresa, por este trabajo, pero como no me valoran, yo me voy a llevar las hojas de papel bond para hacer mi tesis. Por lo menos sacaré mis copias de aquí. Voy a sacar mis copias aquí o voy a trabajar haciendo tal cosa mientras piensan que estoy trabajando. Porque igual me deben muchas horas de trabajo. Entonces, cuando a mí me decían esto, si tú sientes, porque ese era mi caso hace algunos años, y bueno, además es cíclico, muchas veces se vuelve a repetir, uno empieza a ver cómo se las cobra. ¿Y qué es lo que nos está evidenciando esto? Que hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Y que hay un dolor también. Porque, ojo, que en el trabajo pasamos muchas veces, incluso en teletrabajo, mucho más tiempo metidos en el trabajo que en nuestras propias casas. Exacto. Y ahí, mi querida Pau, es cuando volvemos a los órdenes del amor de Bert Hellinger, en las que se basan las constelaciones, que es el tercer orden, el equilibrio entre dar y recibir. Entre iguales siempre debe haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, porque cuando empieza uno a dar más y el otro no puede compensar o no sabe cómo hacerlo, empieza a generarse una distancia que termina alejándonos, termina enojándonos, ¿sí? Porque el uno siente un peso de algo que no puede pagar, de algo que no puede compensar, y es como una deuda. Entonces es muy difícil estar juntos cuando yo siento que le debo algo que no le puedo pagar, ¿ya? Entonces, se daña la relación. Por eso hablábamos de la importancia del equilibrio. Pero ese equilibrio tiene que ser manejado y entendido desde la conciencia de que ese trabajo yo lo escojo voluntariamente. Cuando yo daba charlas en algunas empresas, talleres en algunas empresas, hablábamos de esto con la gente, porque muchas veces la gente se queja. Se queja de que, ay, es que mi trabajo, es que no me valoran y no me ven y no me pagan y no me ni sé qué. Y la pregunta era, ¿y por qué entonces te quedas ahí? Si no te gusta, si no te sientes valorado, si no te sientes reconocido, si no te sientes bien pagado, ¿por qué te quedas? Y la respuesta normalmente era, porque no hay más. No Yo hay decía, entonces, si no hay más, entonces por lo menos no te quejes. Por lo menos tú tienes lo que crees que no hay, porque en realidad, si lo vemos eso más a profundidad, realmente no es tan así, ¿no? Pero claro, ahí también hay algo importante, Edu. Ok, no me quejo y me callo. Y después de pronto viene un dolor de espalda, un dolor de estómago, una migraña. Nos viene automáticamente. Por eso yo decía, no te quejes, pero no desde el sentimiento de víctima, de que bestia, pobrecito, mejor no digo nada porque si me quejo me votan, como ese, ¿no? ¿Qué tal tu trabajo? No, no me quejo. ¿Por qué? Porque si me quejo me votan. No, no desde ahí, sino desde la conciencia de que yo escogí estar aquí bajo estas condiciones. Y entonces yo asumo la responsabilidad de estar ahí. Hay algo importante ahí. No me voy porque no hay trabajo y no me gusta mi trabajo y porque yo he hecho mucho durante muchos años, por ejemplo, ¿sí? Y como ya estoy cansado, yo ya no trabajo tanto. Y si no les gusta, que me voten, ¿ya? Eso es mucho de lo que hay aquí en Ecuador. Y eso es muy injusto, porque desde el punto de vista que yo también puedo evidenciar en mi vida, es el hecho de estar al otro lado, en el lado del empleador, ¿sí? Y para mí dentro de la empresa es como muy doloroso tener que despedir a las personas con las que yo siento que no podemos tener más una relación laboral. Se quebró, se intentó, porque
de hecho, lo intento mucho antes de tomar una decisión unilateral de esa magnitud. Pero me ha tocado hacerlo con gente que tiene esa actitud. Si no le gusta mi trabajo, que me vote. Y a un mal trabajador al que se le vota por ley, por esta ley, ¿no es cierto?, que te protege, que te mima, Que te garantiza el decirlo trabajo. así, que te garantiza el trabajo, le estás dando un premio al despedirle. Yo hacía una reflexión el día de hoy. Todo lo que la empresa reparte muchas veces de utilidades entre todos los trabajadores es muy similar a veces al valor que cuesta despedir a un empleado. Cuando a un buen empleado yo no le puedo decir, mire, es muy duro para las empresas decirle, mire, tome $1,000 por su buen rendimiento, tome $500 por su buen rendimiento. Y sin embargo, te hay que hacer una provisión para que si es que alguien se porta muy mal, tener que separarlo de la empresa con un costo elevado. Entonces, por ejemplo, y otra, que es lo que pasa mucho hoy en Ecuador, yo trabajo súper bien 3 meses mientras me afilia. Y al cuarto mes me tiro el relajo. Y si no les gusta, que me voten. Que me voten. Ahí es cuando vamos, Pau, a esto del enfoque del trabajo por el dinero. Porque es más negocio, como tú dices, es mejor negocio no trabajar que trabajar bien. Total. Entonces, ahí es cuando la persona está buscando únicamente el dinero, únicamente la retribución. No está buscando el ejercicio del trabajo como parte de su proyecto de vida. O como parte del servicio normal, ¿no? Que te permite dar más. Y es verdad, muchas veces te llegan a decir eso, ¿no? Cuando estás, o sea, no trabajarás tan bien porque si es que te cachan que eres súper inteligente, súper pilas, te van a dar más trabajo. Y es evidente. Cuando uno empieza a ver una proactividad, una iniciativa, que es lo que mi mamá siempre ha inculcado en nosotros, iniciativa, comídase a levantar el vaso, el polvo, de donde esté, ¿sí? Pasa esto, ¿no? Empiezas a ver estas habilidades en cierta gente y se hacer de tu confianza. Y esa gente evidentemente tiene más trabajo. Entonces, es como muy, muy al sacrificio, muy al esfuerzo, cuando realmente cuando las cosas fluyen, es, como decían los maestros de Edu, fácil y cómodo. Y cómodo. Así es. Por eso la diferencia de entender el trabajo como una herramienta de supervivencia versus a entender el trabajo como una forma de expresar lo que yo soy, lo que a mí me gusta, lo que a mí me produce satisfacción. Entonces, cuando yo voy a un trabajo solo por el dinero, no me preocupo de hacer nada más que conseguir dinero. Y ese dinero puede venir como esto. Me es más rentable que me voten a hacer bien mi trabajo. Entonces, hacer bien mi trabajo, Esperar ya a no que me me canso. digan lo que tengo que hacer. Y si no me ¿Perdón? dicen, o que me siento esperar a que me digan, porque hay mucho de esto, ¿no? Y claro, o sea, a nivel de empresa, por ejemplo, tienes que tener un manual de funciones totalmente detallado, totalmente específico, pero que queda por fuera todo este servicio que cada uno puede dar. Puede ser que en el manual no esté descrito, si le ve a su jefe muerto de resfrío, dele un tecito, ¿ya? O si le ve a su compañero O si le ve a muerto su de... compañero triste, dele una Consulte, palmadita en la pregunte, espalda. pregúntele qué le pasó. Si sabe que falleció su prima, la abuelita, pregúntele, ¿ya? Entonces, son todas estas habilidades también de comunicación que nos alejan también y que nos ponen, justamente creo yo, hasta hace 14 años, y me van a disculpar los que no estén de acuerdo conmigo en la palestra de los pelucones y los demás, ¿sí? Los que se aprovechan y los demás y demás. Entonces, nos ponen esta dinámica de desigualdad cuando realmente no es así. Yo creo que el sector empresarial habrá sus excepciones, ¿sí? Como en todo. El sector empresarial busca dar trabajo, busca apoyar, busca dinamizar. Muchas veces puede ser que sea más fácil
rentar una bodega o rentar o invertir en el exterior, por ejemplo, que es más seguro, ¿sí? O Me si evito los tú impuestos, riesgo, me voy a evito las las Caimanes declaraciones, me y me evito evito- tantas cosas. exactamente. Y por otro lado, también es siempre lindo, por ejemplo, ir aprendiendo siempre. Yo estas 2 semanas anteriores tuve una linda experiencia con una chica que trabaja conmigo. Y normalmente la gente es como muy recelosa a veces, ¿no? Uno no llega a ser tan cercano con todos, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, ella me dijo, mire, usted no está viendo esto que yo vengo haciendo hace un año. Y me pareció tan lindo porque me decía, yo no soy lo que usted espera de mí. Yo sé que usted esperaba mucho más de mí, pero sin embargo, yo he hecho esto y creo que podría tener un sueldo mejor. Y lo dejo en su consideración. Entonces, cuando uno habla, es eso, ¿no? Esa fuerza del verbo que decía nuestro Maestro Jesús, o sea, tan amoroso que hoy le vi, tan lindo, que me quedé con esto. Me quedé con esta proyección de ese amor, de hablarlo, de poner nuestros límites como empleadores y como empleados, porque al final cuando uno tiene digamos, un cargo ejecutivo, estás como el sándwich en la mitad, porque también eres empleado. Esta enseñanza de esta chica me movió muchísimo, porque es esta capacidad de hablarlo desde un lugar de humildad y desde un lugar de verdad. De sinceridad. Entonces, realmente es una proyección del amor a la final. Y ante el amor no hay discusión. Y se pierde esta lucha o esta pugna porque justamente el amor es el que nos permite acercarnos a los seres humanos. Exacto, y ahí es cuando nos podemos mirar como iguales, cuando nos podemos acercar, porque como está estructurado actualmente el sistema, con esta diferencia que nosotros tenemos en eso de que tengo el derecho de que alguien me dé un trabajo, entonces tú, empresario, no sé qué hagas, pero tienes que hacer algo para que yo tenga un trabajo, ¿no? Entonces nos deja en esa condición de niños de que necesitamos que alguien cuide de nosotros. Y nos quedamos en esa dependencia de que alguien me cuide. Tú no eres capaz. Y es más, el sistema está, al menos acá en nuestro país, en Ecuador, para la gente que nos vea en otros países, tal vez es diferente en el suyo, pero acá en Ecuador, por ejemplo, los décimos se pagan en diciembre y en agosto, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se pagan ahí? Porque la idea de esto es que la gente reciba un dinero, los empleados reciban un dinero con el que puedan pagar sus gastos de la Navidad y de la entrada a clases de sus hijos. Entonces es como decirle, mira, tú eres tan inútil que no puedes ahorrar y no puedes administrar tu dinero. Entonces, papá Estado o el empleado tiene que guardar ese dinero para que no te gastes como loco y después no tengas con qué pagar los cuadernos de tu hijo cuando entre a clases. Entonces, yo te lo voy a guardar y te lo voy a dar a ti para que puedas gastar en la Navidad y en la entrada a clases, porque en ti no confío. ¿Ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es una ley tan absurdamente proteccionista que mira al empleado como inútil, como incapaz de hacerse cargo de administrar su dinero, ¿no? Y por eso es tan compleja nuestras leyes laborales, porque hay ese proteccionismo infantil, de que yo tengo que cuidar al empleado como que fuera inútil, ¿sí? Y eso al mismo tiempo genera en nosotros que sí, a mí me tienen que dar, o sea, no sé qué hagan, pero a mí me tienen que dar trabajo, ¿ya? Entonces pierde la capacidad, pierde la soberanía sobre su vida. Entonces ya no busco yo ese trabajo que sea satisfactorio para mí, sino lo que busco es simplemente conseguir dinero. Y el dinero, cuando se convierte en el fin, es el fin. ¿Sí? O sea, Y ahí es cuando el interesante, dinero es el único fin, todo lo demás pierde valor. ¿Sí? y ahí es Entonces, interesante algo. Por ejemplo, esto
este querer de que el dinero sea un fin no es ni malo ni bueno, ¿sí? Y esta a veces es una creencia del falso amor que tenemos como educación, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, em, te gradúas del colegio y si tienes posibilidades vas a estudiar la universidad. Y si no las tienes, sacrifícate en los años de tu juventud y trabaja duro para que, yo que sé, tengas un sustento futuro. Entonces, no confundamos las metas personales que muchas veces llegamos a tener, porque es súper interesante la capacidad de proyectarnos que tenemos los seres humanos Ujú. cuando tenemos una visión. Yo aquí en 2 años hago esto mientras termino de estudiar. El caso de muchas personas. Yo hago esto mientras hago mi casa. Yo hago esto mientras compro mi carro. ¿Ya? Entonces, este tipo de metas no las vamos a confundir con esto que estamos hablando, de que el dinero es por el dinero, sino que Exacto. justamente cuando tomamos este tipo de rol activo en nuestras vidas, yo estoy proyectando mi propia vida y estoy utilizando el trabajo como un vehículo para llegar a ese medio, a ese fin. ¿A través de qué? Ujú. De una remuneración, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene mucho valor. Sí, por eso hablábamos del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre esa búsqueda de la satisfacción de mis necesidades y también el equilibrio entre la sana relación con el empleador, la relación empleado-empleador, para que cada quien se haga responsable de lo suyo y se genere una corresponsabilidad, que no sea yo como empleado, pobrecito, el que dependo todo de lo que pase con mi jefe, ¿no? Sino que Exacto. haya responsabilidad, como te decía al inicio. Si yo estoy aquí y me tratan mal, por lo menos tengo la conciencia de que estoy aquí por una decisión mía, no porque no tenga más opción, no porque no haya nada más, sino porque yo decido estar aquí, por último. Entonces, ahí yo entiendo que tengo el poder también de en cualquier momento decir, voy a buscar otra cosa que me sea más satisfactoria, pero no me quedo en ese lugar de víctima, porque como tú decías, mi querida Pau, hace 14 años tenemos lamentablemente con más fuerza este sentimiento de victimicismo, de que los buenos y los malos, ¿no? Entonces, esa separación ha causado muchísimos problemas, muchísimo dolor. Cuando en el fondo, como tú dices, probablemente la gran mayoría siempre estamos buscando lo mismo, tanto los empresarios como los empleados buscan lo mismo, buscan la satisfacción de poder hacer, de crecer, de ganar, de expandirse, de producir más. Y lo estamos buscando juntos. Pero aquí no hay ni buenos ni malos. No hay los pelucones y las pobrecitas víctimas, porque las personas que se identifican con la víctima se van a quedar en ese lugar de víctima y no van a poder Eso va para los crecer. dos lados, porque muchas veces también a nivel de empresarios, y te lo digo porque he conversado, o sea, converso constantemente con algunas personas que tienen empresas. Entonces, hay un poco esta sensación de compartida de, o sea, mis empleados, ya no sé cómo motivarlos, no sé qué hacer, la gente es súper impávida, la gente no se compromete, la gente no ve más allá, la gente no se comide, y es como un círculo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es cuando clic, me recuerdo justamente este coach que les comentaba hace un rato y me decía, escribe, ¿cuál es tu trabajo de sueño? Dibuja la casa de tus sueños, visualiza la casa de tus sueños. Escribe qué quieres. Si quieres dejar de trabajar, escribe. Quiero trabajar 1 hora al día y el resto del día pasarme en la hamaca. Si es que ese es tu deseo, escríbelo. Pero con esa hora de trabajo tiene que ser suficiente para cubrir tus necesidades básicas y el estilo de vida que tú quieras tener. Si es que es muy Ujú. simple y te quedas en una hamaca en Esmeraldas comiendo cocos, perfecto, puedes trabajar 1 hora, ¿ya? O puedes trabajar 1 hora y vivir en Dubái sabiendo hacer clic en una máquina específica y te formas para ello, ¿ya? Entonces no tiene mucho que ver eso. Pero, ¿cuál es el sueño de trabajo? ¿Qué es lo que yo más quiero del trabajo?
Y ahí es donde lo que tú concuerda mucho con lo que tú nos enseñas, Edu. Es una expresión de mi ser, de Ahí ya lo que entramos en los yo temas soy. espirituales. ¿Sí? A través de mi trabajo, yo expando mi ser y soy yo. Y eso nos cuesta. Ahí sí, no hay diferencia, ni entre empleados y empleadores, o entre los dos, no hay. Porque también puede haber muchos empleadores que prefieran tener su cuenta en el fondo de su corazón, prefieren tener su cuenta en Dubái o en Panamá. Totalmente. Alguna vez yo hice una constelación para una señora que tenía una empresa, un emprendimiento pequeño. Y originalmente su pedido fue, yo quiero hacer la constelación para que mi negocio crezca, para vender más, para ganar más, básicamente. Y cuando empecé a hacerle algunas preguntas y empezábamos a entender lo que en realidad buscaba, llegamos a una conclusión. Su real y verdadero pedido era, yo quiero vender este negocio. ¿Sí? Ese era en el fondo lo que ella quería. Y me dice, sí, es verdad, yo no quiero vender más. Yo lo que quiero es salir de este negocio, porque este negocio nos lo pusimos con unos socios cuando hicimos un estudio de mercado y vimos que era rentable, pero no es la pasión de mi vida. No es algo en lo que yo quiero estar todo el tiempo. Entonces yo lo que quiero es liberarme de esto. y lo que ella quería era que el negocio venda para tener suficiente dinero para pagar a los accionistas y nos vemos. ¿Sí? Entonces hay que entender eso y poder, con estas comprensiones más profundas, poder llegar a liberarnos de esas relaciones tóxicas. Porque muchas veces con los empleos generamos relaciones tóxicas igual que con las parejas, ¿no? Cuando veíamos esto de la pareja, de Igual. esto de que en constelaciones vemos esta frase, ¿no? De sin ti me muero. ¿Qué pasa cuando una pareja te dice a ti, sin ti me muero? Te carga sobre ti un peso muy grande. Es imposible de llevar, porque, o sea, la vida de esta persona depende de mí, ¿ya? A veces ni con la mía mismo puedo. Peor puedo llevar encima el peso de la vida de otro. Y a veces eso nos pasa con los empleos. Le miramos al empleo y decimos, sin ti me muero. Sin ti no tengo dinero, no tengo comida, no tengo sustento. Claro, Entonces generamos esa relación de dependencia. ¿Sí? Y me muero de hambre. Más o Sin ti me menos. muero, pero de hambre. Entonces, mi relación es por miedo, por necesidad con el empleo. Y la idea sería precisamente cambiar eso. Que la relación con el empleo ya no sea por necesidad ni por miedo, sino por deseo. Quiero estar aquí, porque este trabajo me gusta, me satisface, me da tranquilidad, estoy feliz aquí. Ya no es, disfruto de estar aquí, disfruto de venir. Ya no me pesa los lunes, ya no odio los lunes, ya no estoy esperando que llegue el viernes desde el martes. Sí, sobre todo, ya como para ir avanzando, decimos, ok, si yo asumo mi trabajo, ya nadie me cuida. Entonces yo me cuido. Si ya nadie me da trabajo, yo escojo mi trabajo. Y ese trabajo me sustenta. Entonces, ya no es que mi trabajo es feo por el dueño, el accionista, el compañero o el subalterno, ¿no es cierto? Cambiamos la dinámica, entonces yo asumo mi parte y los demás asumen su parte. Porque cuando yo asumo mi parte, suelto. Eso lo habíamos hablado en otros temas. Suelto, yo asumo mi parte con responsabilidad, con amor, con respeto, con alegría, con esa pasión de sentirme al servicio. Y ya la parte del otro no me corresponde. Y ahí es cuando nos convertimos en adultos, cuando nosotros podemos hacernos cargo de las consecuencias de mis decisiones y asumo lo que me corresponde, las responsabilidades que me corresponde. Y ya no estoy dependiendo de que otro me cuide, sino que yo, como tú dices, yo me doy el empleo. Yo conocí una persona, una señora, que me decía, yo siempre he trabajado donde he querido. Siempre he trabajado donde he querido. Dice, una vez iba por ahí, por la calle y veo una empresa ahí. Dice, ay, yo quiero trabajar aquí.
me encantó, yo quiero trabajar aquí. Se fue, cogió su hoja de vida y fue a dejar allá. Y decía que, bueno, le hicieron la entrevista y como siempre en las entrevistas te preguntan, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Y ella le dijo, sí. ¿Dónde me voy a sentar? Mm. Quiero ver dónde va a ser mi lugar para ver si me gusta. Entonces, con esa seguridad, ya, contratada. Sí, entonces ella decía, yo siempre trabajo, siempre he trabajado donde he querido. Ahí es cuando nos damos cuenta que cuando llegamos a una nueva conexión con el trabajo, cuando llegamos a una nueva forma de mirarnos a nosotros en la actividad, tenemos una fuerza diferente, ¿no? Porque el trabajo, que es el sustento, nos conecta con la vida. Y cuando estamos nosotros conectados con la vida, el trabajo fluye de una forma diferente, ¿sí? Igual como muchas veces cuando nosotros personalmente estamos con conflictos, también en el trabajo se manifiesta, ¿no? Como dicen, o sea, Sobre todo es no esta existe eso de que deja los problemas afuera cuando entres al trabajo. No, no, no. Mentira más grande del mundo. Uno es integral y lo que le pasa adentro, le pasa afuera, le pasa en el bus y le pasa en todo lado. Nos pasa. Pero lo que yo quería acotar es justamente esta capacidad. Normalmente, dentro de las relaciones, no nos sentimos vistos. No nos sentimos reconocidos. Y estamos esperando que el otro nos reconozca en el pequeñito detalle que acabo yo de hacer, o sea, acabo de dar una milésima de iniciativa ante los ojos de mi jefe o ante los ojos de mi compañera de al lado y no lo percibe. ¿Ya? Y es porque los sistemas de comunicación no son los mismos, mucho más ahora en teletrabajo. ¿Sí? Hay cierta gente que asiste a los trabajos y mucha más gente que estamos en casa. Entonces, por lo menos Es cuando una íbamos dinámica de a relación la oficina, totalmente diferente. sabían que estás trabajando. En cambio, ahora puede ser que están asumiendo que estás tomando sol en el patio o podrían asumir que me estoy tomando no una hora de trabajo, como dice la ley, sino 3 horas. O que ya no empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, sino que me conecto a las 9 o a las 10. Pero también hay un tema de que te escriben a horas fuera de horario de trabajo. Y que te concentras cuando tus hijos duermen y puedes trabajar en la noche. Entonces la dinámica es muy diferente y el problema es de que seguimos sintiéndonos no vistos. Entonces la invitación es a mirar qué estoy haciendo de más o de menos y hablar. Y es importante también darnos cuenta que en el trabajo se refleja mucho de las situaciones y de los conflictos no resueltos en mí y en mi propia familia. Ah, total, nos persigue. Fíjate y date cuenta qué pasa en tu relación con tu jefe y con tu mamá o tu papá. Fíjate qué pasa con tus compañeros de trabajo y con tus hermanos. Muchas veces en los trabajos se replican, es un espejo de lo que sucede en nuestras relaciones familiares, ¿sí? Por eso es bien importante sanar esto, porque como decía Bert Hellinger, ¿no? Sin madre no hay pareja y tampoco hay dinero, tampoco hay trabajo, porque esa relación con la madre determina la relación con el trabajo, con el dinero, con los negocios, con los emprendimientos. Si yo no he sanado esa parte con mi mamá, muy posiblemente voy a tener problemas serios en el trabajo. No voy no voy a ser visto muchas veces, ¿no? Como acabas de decir, mi jefe no me reconoce, mi jefe no se da cuenta, mi jefe no me valora, no valora el esfuerzo. Y muchas veces esa raíz de ese conflicto está en nuestros lazos familiares. Recuerden que la vida vino de papá y de mamá. Y de mamá viene esta fuerza, esta conexión con la vida, con el sustento, que es el dinero, que viene del trabajo. Entonces, cuando yo tengo problemas del trabajo, problemas para conseguir trabajo o problemas dentro del trabajo, muy probablemente hay conflictos con la madre que no han sido resueltos. No has podido tomar a la madre, ¿sí? Aquí nuestra amiga Sheila nos hace una pregunta. Dice, ¿algún libro que me recomienden para continuar entendiendo el tema de las constelaciones?
Uy, hay unas bellezas de libros. Bergelinger creo que es Las órdenes del amor de Bergelinger es del primer libro. Los Es mu- órdenes del amor. Te Sí. vamos a escribir algunas otras opciones, Sheila. Ajá. No sé si Depende, te... por ejemplo, si quieres saber de constelaciones para resolver temas como la salud, por ejemplo. Hay un libro de Brigitte Charpentier que es Constelando la enfermedad, con las comprensiones de Bert Hellinger y el doctor Hammer. Muy bueno, muy, muy bueno. Depende del enfoque que le quieras dar, pero Eres de pareja, lo Joan básico de Garriga constelación es los órdenes del amor. es la primera, pero si es pareja, por Ujú. ejemplo, Joan Garriga es hermoso, súper fácil, Sí, sí. Joan Guerrera también para temas de pareja. Así que eso, mi querida Sheila. Bueno, así que es eso. Entonces, la idea que nosotros queríamos transmitir con esto es precisamente el entender de dónde viene este conflicto con el trabajo, desde entender que socialmente habíamos relacionado el trabajo con el castigo, ¿no? Y ahora podemos tener una mirada diferente y entender al trabajo ya no como una obligación por necesidad, sino como una forma de yo conectarme con este mundo material, con este mundo 3D, porque nosotros siendo seres espirituales, tenemos un cuerpo material, ¿no es Ujú. cierto? Entonces para este cuerpo material necesitamos comida, necesitamos abrigo, necesitamos casa, y para eso actualmente necesitamos dinero, ¿sí? Y ese dinero viene del trabajo. Así que es esa mirada distinta en el que ya no le entiendo al trabajo como ese castigo, esa obligación, sino más bien entenderlo como la posibilidad de conectarme con la vida, de obtener lo que necesito a través de una actividad que me sea gratificante y placentera. Ese sería el cambio. Y sobre todo, también algo que nos estábamos olvidando, miedo, es que a pesar de que yo trabajo, tengo el derecho al descanso y al disfrute del tiempo. Ujú. Y eso es algo que por dinero, deudas, obligaciones, sensación de que hay que trabajar duro todavía como trabajaron nuestros antepasados, ¿sí? No me doy ese espacio para el descanso y el disfrute del tiempo. Ujú. Yo alguna vez comentaba dentro de mi círculo con mis primas y ella me decía, una de mis primas me decía, es que la verdad, Pao, me decía, ya no trabajamos como trabajaron los abuelos. O sea, te imaginas tener un restaurante, madrugar, hacer las compras, la comida, fines de semana nunca había. Y yo le hacía una reflexión y le decía, analicemos la vida de todas nosotras las primas. La Ujú. primera, la segunda, etcétera, ¿no es cierto? Tú y yo, y hemos cambiado la cocina o la paila por la computadora, pero no hay avance, porque todavía nos cuesta tener ese derecho al descanso y al disfrute del tiempo. Exacto. Y eso es algo vital para mantenernos felices. Yo les digo por mí, yo una semana que trabaje o dos que trabaje a full, me enfermo. Migraña, mal genio, sensación de o dejas de hacer ejercicio o de tener una actividad paralela para mí, es automáticamente enfermedad. Es automáticamente enfermedad. Es que como todo, el trabajo es un aspecto de nuestra vida Uno y así. tenemos que mantener el Un, equilibrio entre todo. un Tenemos dedito. que mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia, el descanso, el ocio, la capacidad de poder descansar sin culpa, que para las mamás es bien difícil. Amarrarnos la Bien patita. difícil. Ajá. Es Así que es que, esa sensación de dar todo por amor y también es una manera de, de dependencia, ¿no? Es una manera de ujú, dependencia. Y a las mamás en este Día de la Madre que se acerca,
vamos a permitirnos tener un Día de la Madre diferente, un Día de la Madre que nos permita conectarnos con esa esencia nuestra de las madres, y los que son papis o esposos o novios, dar esa oportunidad, dar esa posibilidad más allá. Bueno, ahora en confinamiento, en la mayor parte de países, estamos sujetos a eso. Porque de lo contrario, el Día de la Madre es para salir corriendo al almuerzo, donde el uno, donde el otro, miles de cosas que hacer. Eso muchas veces genera desarmonía Ujú, en la misma familia, íntima ujú. nuestra, ¿no? Con los hijos, con el esposo, con el novio, con quien esté viviendo con nosotros. Así que démonos esa oportunidad de vivirlo diferente, y de vivir el trabajo de una manera diferente, mucho más Ujú. sana. Exacto, de usarlo para satisfacer las necesidades reales, no las necesidades inventadas, ¿sí? No las necesidades artificiales del sistema. Que podamos nosotros vivir y expresar lo que hemos traído nosotros para entregar al mundo, a la vida, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, sean entregados al mundo a través del trabajo. Y el dinero será solo consecuencia, no es el fin, no es el objetivo, es una consecuencia. Así que de esa manera es más fácil que disfrutemos, que busquemos primero cuál es el mejor trabajo para nosotros en este momento, porque como ya hemos visto, puede ser que hagamos varias cosas en diferentes momentos de la vida, pero en este momento buscar y darme yo mismo ese trabajo, no esperar que otro me lo dé, dejar de depender, liberarme de la necesidad de que otros satisfagan mis necesidades, sino que yo mismo lo cree. Y eso está pasando mucho ahora, ¿no? Con los jóvenes, con los millennials, que ya no quieren tener dependencia, que ahora van mejor a una cafetería con su computadora y son freelance de varias empresas al mismo tiempo, incluso ahora con las facilidades de la comunicación se puede tener clientes en otros países, ¿no? Ya mi círculo se ha abierto muchísimo, ya no me jubilo en la misma empresa donde empecé a trabajar O ya no hace mucho espero la tiempo, jubilación, ¿no? ya no Porque espero la una vida se me jubilación. pasa. Ujú. Eh, entonces, creo que el mundo va hacia eso y nosotros tenemos que tener la suficiente conciencia para comprender cuál es mi relación con eso, cuál es mi relación con el trabajo, con la vida, con este cambio que se está dando y de esa manera poder vivir más tranquilos, más felices y más en armonía. Y en algo nos dice Rita, dice, Hola, puedo Rita. agradecer, pues ahora sí me doy tiempo para mi mente, mi cuerpo y espíritu. Es hermoso nuestros momentos familiares sencillos que nos alimentan el alma y nos hacen vivir felices. Sí, mi querida Rita, Y es que es coincido. verdad, muchas veces este tema del estatus, ¿no? Nos genera mucho estrés, ¿no es cierto? Nos genera estrés cuando realmente, y eso nos ha venido a enseñar la pandemia, no necesitas comprarte el pastel en la mejor pastelería de Quito. Si el pastel que haces en tu casa, después de repetir 5 veces, te sale perfecto. Sí. Sí, Y disfrutar las cosas sencillas. Y muchas veces no es tanto disfrutar del pastel, del sabor en sí, sino de el hacer el pastel con el tus hijos, hacer, por ejemplo. el hacer, El el hacer, gozo que hay en eso. el hacer. Que que a lo mejor no te saldrá tan rico y tan bueno, pero pasaste maravilloso, disfrutaste, gozaste con ellos, compartiste. Así que, bueno, eso es lo que les queríamos contar y queremos invitarles para dentro de 15 días. Vamos a tener el programa de la segunda parte de esto, que es cómo llego a ese trabajo soñado, cómo Bueno, consigo el trabajo de mis sueños, cómo ojo, llego a esa tenemos tarea, conexión. tenemos tarea 15 días para hacer la T, que he dado y que he recibido de mi trabajo, mis trabajos últimos, ¿ya? Del que Ujú. me causa conflicto, ¿ya? Y puede ser un trabajo que pasó, ojo, podría ser el trabajo adorado de donde me votaron, por ejemplo, ¿ya? Yo les contaba, por ejemplo, mi experiencia que tuve en la Universidad Católica. Para mí realmente ese fuera como mi primer hijo, o sea, un amor al trabajo, pero desinteresado, o sea, de ese amor incondicional que uno quiere cambiar el mundo, ese. Después fue Global Gem, que también fui con ese amor incondicional, ese ímpetu de cambiar el mundo a través de esta empresa.
pero he tenido mis momentos que son oportunos para hacer este debe y haber. ¿Qué he dado y qué me han dado? Y si hay un desequilibrio, es momento de mirarlo y es momento de tratar de igualarlo, desde mi perspectiva, desde mi parte, no del otro. ¿Ya? Así que tenemos esa tarea y con esa tarea va a ser mucho más fácil entender lo que nos viene en 15 días, que es una chévere charla también. Y también pueden hacer el ejercicio de imaginar cómo sería su trabajo ideal. ¿Cómo sería el trabajo que sería soñado para ti? Que el trabajo que diría, sí, esto es perfecto, maravilloso, lo disfruto, me siento bien pagado, me siento feliz, reconocido, visto. ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Qué harías? Así que eso les dejamos de inquietud para dentro de 15 días y continuaremos con la segunda parte de este tema relacionado con el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han escrito. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y como saben, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues nosotros con muchísimo gusto se los podemos responder. Y en este espacio de sincronía. No es un trabajo, nos gusta mucho hacerlo. Nos gusta muchísimo y es un trabajo que no es trabajo, que es simplemente algo que hacemos porque nos da placer y satisfacción. Entonces, en esa coherencia queremos compartir eso con ustedes. Y pues darles las gracias por acompañarnos. Este espacio de sincronía, quienes habla Eduardo Tello y Paola Mantilla, pues estamos al servicio para poder compartir con ustedes este conocimiento y estas experiencias que nos ayudan a tener una vida mejor a través de estas reflexiones sencillas, que no son temas así esotéricos, ocultos, sino reflexiones que cualquiera de nosotros podemos hacer. Reflexiones sencillas para una vida feliz. Así que muchísimas gracias. Y pues como ya saben, también nos pueden mirar en YouTube, en nuestro podcast en Spotify y en Apple Music. Ahí también pueden encontrar estas charlas. Y les agradeceríamos mucho si es que le dan me gusta a esta página, a estos videos y los comparten, porque de esa manera llegamos a más personas con esta información. Muchísimas gracias, Paito. Muchas gracias, Edu, y una buena noche para todos. Nos quedamos con tarea, no se olviden. Es importante para irnos preparando y para irnos fortaleciendo en este crecimiento personal en el que estamos todos. Como dice Eduardo siempre, no nos crean, vamos experimentándolo y si bien es cierto, estaremos muy, muy lejos, años luz de los grandes maestros, hacia allá vamos todos. Así que un abrazo gigante para todos y que disfruten el Día de la Madre este próximo fin de semana. Muchas responsabilidades a guardarnos en casita y a estar justamente en esta dinámica de coherencia. Así que nos vemos en 15 días. Un fuerte, fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Adiós, muchas gracias.